Bien, terminamos vamos con entonces vamos a sacar eso ahí, último tema de metabolismo de glúcidos. Gluconeogénesis. ¿Se acuerdan cuando lo vimos en la clase pasada? O sea, cuando vimos la introducción, dijimos que era formación de glucosa a partir de compuestos no glucosídicos. Es decir, vienen de fuentes que no son glucosídicas. Hay dos órganos por excelencia que son los gluconeogenéticos, es decir, hay dos órganos que permiten formar glucosa o glucógeno en su defecto a partir de sustancias que no son glucosídicas. ¿Cuáles van a ser? El hígado, por excelencia, y el riñón. ¿Qué vamos a ver acá? Por ejemplo, nosotros vamos a tener los ácidos, los lípidos que se hidrolizan, recuerden, en ácidos grasos y glicerol. El glicerol entra al hígado para formar glucosa. Del metabolismo muscular vamos a tener varios aminoácidos, recuérdenlo, que cuando no hay consumo de glucosa, es decir, cuando no se consumen hidratos de carbono, gastamos todo el glucógeno que tenemos ahorrado, ¿no es cierto? Se nos termina el glucógeno, ¿a dónde vamos a ir? A las grasas. Se terminan las grasas y ¿qué se empiezan a catabolizar? Las proteínas. Es decir, las proteínas, cuando la célula no tiene glucosa porque no le entró, entonces, ¿qué empieza a hacer? Un catabolismo proteico. Y eso es grave, no debería suceder. Salvo en procesos muy cortitos de tiempo, pero no es algo que pueda perdurar en el tiempo, perdón la redundancia. Estos aminoácidos van a entrar al hígado para formar glucosa y o glucógeno. Luego que en el hígado se forma esta glucosa, ahí la tienen las exosas tan bonitas, pasan al torrente sanguíneo, y ¿qué es lo que lo va a distribuir a los distintos tejidos? Muchos de los cuales necesitan de esa glucosa porque no tienen la capacidad de producirla. Si nosotros vamos a formar glucosa, ¿qué va a hacer? Es más o menos el proceso inverso de la glucólisis, que era el catabolismo de la glucosa a piruvato. Entonces vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cuál es el tema que voy a tener acá? Porque si yo tuviera el mismo mecanismo para arriba, supónganse, no tendría problema, sería como la glucogenogénesis y la glucogenolisis. Pero ¿se acuerdan que habían un par de reacciones irreversibles donde yo necesitaba buscar mecanismos alternativos? Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y la única diferencia es que acá tengo tres reacciones que son puntualmente irreversibles y que voy a tener que buscar un mecanismo alternativo. Uno era de piruvato a fosfonolpiruvato. Nosotros en glucólisis habíamos dicho fosfonolpiruvato, ¿se acuerdan que teníamos doble enlace con un grupo carbonilo cercano, un compuesto de alta energía? Se liberaba y se formaba el piruvato, ¿no es cierto? Bien, acá yo tendría que formar de piruvato a fosfonolpiruvato, es decir, el camino inverso. Como es una reacción irreversible, no la puedo hacer de una. Entonces tengo que buscar un mecanismo alternativo. ¿Cuál va a ser este camino alternativo? La formación de oxaloacetato intermedio. ¿Y este oxaloacetato dónde lo vimos nosotros? En el ciclo de Krebs. Entonces, todos los compuestos metabólicos que tengan en sus vías metabólicas la formación de oxaloacetato, ¿qué van a hacer? Van a ser susceptibles de entrar en la gluconeogénesis, por lo tanto son gluconeogenéticos, es decir, que pueden formar glucosa. ¿Cómo es la estructura química de esta reacción? ¿Cómo lo podemos plantear químicamente? Yo voy a tener el piruvato, que mediante una piruvato carboxilasa, es decir, si hay una carboxilación con consumo de ATP, se va a formar el oxaloacetato. Me estaba picando un mosquito. Este oxaloacetato, ¿sí? Que es el intermedio, mediante una fosfonolpiruvato carboxiquinasa, ¿se acuerdan? Quinasa, hay una ruptura de un nucleótido de alta energía, utiliza GTP para formar el fosfoenolpiruvato. Es decir, necesitamos este compuesto intermedio. Esta piruvato carboxilasa, ¿qué va a hacer? Incorpora el dióxido de carbono para formar un grupo carboxilo extra, que es este que tenemos acá, y se produce gasto de ATP. Y luego la descarboxilasa, que es la fosfonolpiruvato carboquinasa,
¿qué va a transformar? Va a liberar al dióxido de carbono que incorporamos, ¿sí? Para formar fosfonolpiruvato también con consumo de energía, pero la energía en lugar de venir del ATP, viene del GTP. ¿Cuál sería la segunda reacción que teníamos irreversible en la glucólisis? La fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. En la glucólisis teníamos el camino contrario, de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué hago acá? Esta fructosa 1,6-bifosfato la tengo que desfosforilar, por lo tanto voy a utilizar una bifosfato fructosa fosfatasa, es decir, ¿se acuerdan la fosfatasa, fosforilasa, que son enzimas que incorporan, van rompiendo en los enlaces fosforilados, perdón, no me salía, estoy trabada? Entonces se libera un grupo fosfato y se forma la fructosa 6-fosfato. En la glucólisis, esta fructosa 6-fosfato se transformaba en glucosa 6-fosfato. ¿Se acuerdan que había una isomerización? Para entrar luego a la última etapa, que la hemos recontravisto, irreversible, que era de la glucosa 6-fosfato a la glucosa. Esta reacción ya la vimos cuando vimos glucogenólisis, es decir, la formación de glucosa a partir de glucógeno. Esta glucosa 6-fosfato necesitaba una glucosa 6-fosfatasa para liberar glucosa. Recuerden que esta enzima, ¿en qué órgano no se encuentra? En músculo. Entonces, el músculo por eso no liberaba glucosa al torrente sanguíneo. Si nosotros hacemos el resumen de esta reacción, de la gluconeogénesis, ¿qué vamos a ver? Nosotros imaginemos que partimos, si hiciéramos la inversa de glucosa a piruvato, y lo tratamos de observar, es como una especie de glucólisis, ¿sí? Solo que en vez de la glucosa partimos del piruvato. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que todos los metabolismos de aminoácidos, que son un montón, que dan oxaloacetato, cuando veamos metabolismo de proteínas lo vamos a ver, entran a la gluconeogénesis, es decir, que hay aminoácidos que permiten formar glucosa. Y las grasas que se transforman en glicerol, ¿sí? El metabolismo de grasas, que es la parte de glicerol, entran a la gluconeogénesis porque se transforman en dihidroxicetona. Es decir, acá tengo nuevamente. Ahora, los ácidos grasos no se transforman, no entran acá, porque el metabolismo de ácidos grasos los transforma en acetilcoenzima A. Y la acetilcoenzima A no es gluconeogenética. Pregunta examen, igual se los voy a volver a decir. Porque se consume toda. La acetilcoenzima A la consumo ¿en dónde? En el ciclo de Krebs. Entonces no vuelve a formar glucosa, porque se consumió. Entonces la acetilcoenzima A no es gluconeogenética. La acetilcoenzima A no es gluconeogenética. Entonces, si solo vemos que este es el mecanismo contrario a la glucólisis, podemos hacer un pantallazo del dibujito que teníamos recién de glucólisis. Si ustedes se fijan, la glucosa está acá y vamos para arriba, acá tengo la glucosa y vamos para acá. Es el mecanismo inverso. Entonces, ¿cuáles van a ser las reacciones que yo tengo que estudiar de acá? Primero, la transformación, nosotros dijimos, de fosfonolpiruvato a piruvato, que es esta que tengo acá, al revés, que voy a transformar el piruvato a fosfonolpiruvato con el intermediario, que es la formación del oxaloacetato. La otra reacción que teníamos era esta, de la fructosa 6-fosfato a 1,6-bifosfato, que es esta que tengo acá, o sea, voy al revés. Yo acabo de formar de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa, ¿sí? Entonces voy a tener otra enzima. Y por último, la glucosa, que se transforma en glucosa 6-fosfato, que es esta última reacción que está acá, que va a ser para transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa, ¿sí? Estas tres reacciones, esto que les ha quedado acá con muchas líneas, cuando ustedes estudien, pónganse los dos ciclos y marquen solamente las diferencias. Y sepan en dónde ingresa el metabolismo de los aminoácidos y dónde ingresa el metabolismo de las grasas. El de los aminoácidos entra en el oxaloacetato, entonces puede formar glucosa.
y el de las grasas se transforma en dihidroxicetona, es decir, que puede formar glucosa y en su defecto glucógeno. ¿Qué pasó? No sé lo que hice. Conclusiones y cerramos. Primero, el lactato que se forma en la glucólisis, ¿por qué me aparece esto acá? Lo vamos a cerrar ahí. Ingresa a la vía gluconeogénica, ¿por qué? Porque se transforma en piruvato, ¿sí? Es decir, que el lactato permite generar glucosa. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde se va a transformar ese lactato en piruvato? En los periodos de reposo. Cuando el músculo descansa, entra oxígeno, entonces puede transformarse en piruvato y es luego capitalizado por hígado para permite que se transforma en glucosa a glucógeno. Esta participación del oxaloacetato, que es lo que acabamos de decir, conecta la gluconeogénesis con el ciclo de Krebs, ¿sí? Y a su vez, todos los intermediarios que van a parar a oxaloacetato también pueden ser precursor de glucosa. ¿Cuáles van a ser estos que van a dar al oxaloacetato? El alfa-cetoglutarato, el fumarato, el succinato, el oxaloacetato o piruvato. Todas estas reacciones son productos metabólicos de los aminoácidos. Entonces ahí pueden convertirse en glucosa. La acetilcoenzima A no es gluconeogénica. Vamos de nuevo. El acetilcoenzima A no es gluconeogénico. Por esta razón, pregunta de examen, los ácidos grasos no son gluconeogénicos. ¿Por qué? Porque el metabolismo final de los ácidos grasos es la acetilcoenzima A, y si la acetilcoenzima A no es gluconeogénica, los ácidos grasos no son gluconeogénicos. Mientras que el glicerol, sí, recuerden que los triglicéridos estaban formados por glicerol y 3 ácidos grasos. El glicerol sí, porque el glicerol, recuerden que entraba como gliceraldehído 3-fosfato, se iba a formar una dihidroxicetona que luego iba a unirse para formar glucosa. Y en este sencillo acto hemos terminado la clase de hoy de este tema tan largo. Bueno, vamos a cerrar.